Un día, como cualquier otro, nuestro amigo Jorge se preguntaba, ¿qué será la filosofía medieval? Hasta que... ¿Qué más da? Ya sé. Vamos a preguntarle a mi amiga la filósofa. Y después de unos minutos, miren lo que pasó. Hola Daniela. ¿Me podrías explicar qué pensamiento tenían algunos filósofos de la Edad Media? Sí. Aquí tenemos el caso de Santo Tomás, un filósofo que tomó el modelo filosófico de Aristóteles y aceptaba predominio teológico sobre cualquier otra cuestión. Magnífico. Sígueme contando. Como verás, te voy a responder a tus preguntas sobre lo que te inquiete acerca de Santo Tomás. Comencemos. Bien. ¿Qué punto antropológico tiene Santo Tomás? Consistía en que el hombre es un compuesto dualista. La antropología consistía en que el hombre es un compuesto dualista alma y cuerpo. El alma da forma y regula funciones. Esta alma es principio vital y principio del conocimiento. Además, la relación que hay entre el alma y cuerpo es natural. El alma posee algunas facultades únicas de ella, como la intelección o entendimiento, y el alma también tiene unas potencias que son vegetativa, sensitiva, racionales. En la vegetativa, el alma se ocupa de nutrición y crecimiento. Sensitiva, aquí el alma se ocupa de sentidos externos, como imaginación y memoria. Y, finalmente, la potencia racional consiste en que el alma posee facultades propias como el conocimiento y voluntad. Interesante. Pero, ¿cuál es el punto del conocimiento de Santo Tomás? Él afirma que el conocimiento empieza con los sentidos. Además, se plantea que el conocimiento intelectivo es la forma universal, esa forma que se capta en la sustancia. Además, él utiliza el método de abstracción, que postula que la forma universal de un objeto plantea es la sustancia universal, y no particular. Por ejemplo, un caballo puede ser de muchos colores, blanco, negro, otro color, pero lo universal, o el conocimiento, sería de lo que todos los caballos están conformados, que llamaremos materia. Entiendo. ¿Pero cuál es su metafísica? Para que lo entendamos mejor te explicaré las tres teorías que nuestro amigo postula. La primera es la de la sustancia, que afirma que la sustancia es la entidad concreta y particular, constituida por materia y forma. Además de esta sustancia, le ocurren accidentes o cambios que pueden ser de cantidad, relación, acción, lugar, entre otros. Después, sigue la teoría del acto y la potencia. Aquí se identifican dos seres, el acto y la potencia. Acto es lo que se nos presenta y conocemos, y potencia es lo que el acto podría llegar a ser. Y la última teoría, llamada de la esencia y existencia, postula que la esencia se mantiene inalterable. Esta tiene que ser existida o actualizada por otra entidad que le da existencia, y quien le da la existencia es Dios. Debido a esto nace la frase: nada puede ser causa de su propia existencia. ¿Pero Santo Tomás también tuvo una teoría que prueba la existencia de Dios? Sí, y estos son un aporte muy bueno. Aquí él postula 5 vías para probar esto. La primera vía se basa en la experiencia del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Además, todo movimiento tiene una causa, y esta debe ser externa, al ser que esté en movimiento. Aquí se plantea que el primer término que mueve a los demás es Dios. La segunda vía postula que nada puede ser causa eficiente de sí mismo. Toda causa eficiente supone otra, la cual a su vez supone otra, y estas no mantienen una relación accidental. Hay una causa eficiente, que no tiene caso alguno. Esta causa única es Dios. También, la tercera vía postula que hay cosas que si bien son, o existen, y otras que no son, o no existen. Esto determina que estos dos objetos mencionados son contingentes, necesitan de otra entidad para existir. Pero hay cosas como lo necesario, y esto no necesita causa para existir porque es indispensable.
A esto lo llamaremos Dios. Después sigue la cuarta vía, y aquí se afirma que hay cosas más o menos verdaderas, buenas, nobles. Y esto se percibe en lo sensible. Además, existe el absoluto una verdad, que tiene una finalidad. Además este ser es causa de todos los demás seres, y es llamado Dios. Finalmente la quinta vía, y la más importante, postula que todas las cosas tienen un fin o propósito, aunque no sepan o tengan mucho conocimiento acerca de este. Además, hay un orden en el mundo que es intencional, y querido este orden lo da Dios, debido a que las cosas naturales carecen de conocimiento, y Dios posee la inteligencia y naturaleza ordenadora que le permite dar una finalidad a las cosas. Pero una duda que tengo, ¿es si Santo Tomás tenía ética? Claro que sí. Santo Tomás afirma que toda acción tiene hacia un fin, y el fin es el bien de una acción. También postula que hay un último fin hacia el que tienden las personas. Ese fin es la felicidad, que se encuentra en Dios, o es Él. Además se plantea que la vida no es algo terrenal, ya que el alma es inmortal, y esto debe dirigirse a la contemplación de la primera causa, que es Dios. Para alcanzar esto, el hombre solo no puede, así que necesita ayuda de Dios. Esta se presenta en forma de iluminación, pero lo que Dios nos da es gracia. Para Santo Tomás se distinguen algunas virtudes. Las virtudes son hábitos selectivos de la razón, que se da por actos buenos. Además de estas virtudes, morales e intelectuales. Morales son el acto de selección de la conducta. Aquí actúa la razón, que delibera y elige la conducta del hombre. De aquí sale el primer principio, moral: hacer el bien y evitar el mal. Esta es la ley de la moral natural. Gracias Daniela, por esta entrevista acerca de Santo Tomás. ¿Pero sabes algo más acerca de Santo Tomás? Mi amigo el teólogo, llamado Enrique, te ayudará. Vamos a buscarlo. Hola. Enrique, ¿nos podrías explicar algo acerca de Santo Tomás? No puedo. Pero les mostraré un video donde está resumida la historia de Santo Tomás. Formuló 5 vías para probar la existencia de Dios, y la sexta se dedujo 500 años más tarde. La Iglesia Católica considera su trabajo como la verdadera doctrina filosófica. Santo Tomás de Aquino se ganó el respeto incluso de sus enemigos, quienes afirmaban: sin Santo Tomás, la Iglesia se hubiera colapsado. El futuro gran filósofo Tomás de Aquino nació aproximadamente en el año 1225 en el reino de Nápoles, en una pequeña localidad llamada Aquino. Se relaciona a su familia con los reyes de España, de Italia y de Francia. En su niñez, Tomás se preguntaba con frecuencia: ¿quién es Dios? Y dedicó toda su vida a encontrar la respuesta a esta pregunta. Con solo 5 años, el muchacho fue enviado a un monasterio benedictino para comenzar sus estudios. Continuó su educación en la Universidad de Nápoles y al llegar a la edad adulta decidió ingresar en la Orden de los Dominicos, una orden de predicadores. Pero sus padres, adinerados y llenos de influencia, querían que su hijo fuese párroco en el monasterio benedictino. No obstante, Tomás no tenía demasiado interés, quería servir a la Iglesia de una forma desinteresada. La Orden de los Dominicos le envió a estudiar a París. Pero de camino a París se topó con sus hermanos y estos le enviaron al castillo familiar. Confinado en el castillo, Tomás continuó con su educación, estudió la metafísica de Aristóteles y aprendió las Sagradas Escrituras prácticamente de memoria. Sus hermanos trataron de hacerle caer en la tentación carnal y le llevaron una cortesana. Pero Tomás la alejó de él, agitando una antorcha que sacó de su hoguera. Sin esperanza alguna de persuadir a su hijo, los condes de Aquino decidieron respetar su decisión. Al ser liberado, Tomás tomó los votos monásticos y en el año 1245 viajó a la Universidad de París.
Fue pupilo del filósofo Alberto Magno, uno de los escolásticos medievales clásicos. Mucha gente menospreciaba su talento porque era de poderosa constitución y taciturno, pero tras una brillante defensa de una tesis complicada, Alberto predijo: llamamos a este hombre el buey mudo, pero este buey llenará el mundo con sus bramidos. 7 años después, Tomás superó los exámenes sin dificultad y derrotó a 10 doctores en teología en un debate público. Tomás empezó a impartir clases en la Universidad de París. En el año 1259, el Papa Urbano IV llamó a Tomás de Aquino para que acudiera a Roma. A mediados del siglo XIII, la Iglesia buscaba a un hombre capaz de reinterpretar las enseñanzas del filósofo griego Aristóteles y adaptarlas al espíritu católico. Tomás fue el elegido. En sus obras filosóficas Suma Teológica y Suma contra los Gentiles, utiliza las construcciones del método especulativo de Aristóteles para lograr una sistematización entre teología y filosofía. Tomás utilizó tanto la razón como la fe y creó un sistema escolástico de pensamiento. Este movimiento, en su honor, fue denominado como tomismo. Aunque aceptaba la existencia de Dios como una cuestión de fe, propuso 5 pruebas de la existencia de Dios para apoyar tal convicción. Tomás se convirtió en filósofo oficial de la Iglesia Católica. Dictaba sus obras a sus secretarios, puesto que no era muy hábil con la escritura. Durante toda su vida compuso más de 60 tratados y también numerosos y brillantes escritos para la Misa Católica. En el año 1262, el filósofo fue enviado a París para combatir a los pensadores más libertinos. Con su elocuencia e intelecto, nadie podía igualar a Tomás en los debates teológicos. Luis IX, rey de Francia, invitó al teólogo a su corte. Durante el lento y apático discurso del rey, Tomás quedó, como de costumbre, inmerso en sus pensamientos y se olvidó de su presencia. Y de repente, Tomás pegó un salto, se levantó y, golpeando la mesa con su puño, exclamó: «¡Pondremos a los maniqueos en su sitio!». Habiendo derrotado a los libertinos franceses, Tomás volvió a Italia. Fue al final de su vida cuando creció su perspicacia espiritual. En una ocasión, su hermano le sorprendió inmerso en un éxtasis religioso y durante el rezo escuchó una voz que provenía del crucifijo. «Has hablado bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa recibirás?». Tomás contestó: «Solamente a vos, mi señor». Poco después de aquello, Tomás dejó de dedicarse a la filosofía. Afirmó: «Tras habérseme revelado tales secretos, todo lo que he escrito hasta ahora carece de valor para mí». Cuando tenía 49 años, Tomás de Aquino se dirigía a Lyon cuando enfermó en el camino. El gran filósofo murió en el monasterio cisterciense de Fosanova el 7 de marzo del año 1274. 50 años más tarde, Tomás de Aquino fue canonizado. En el año 1879, el tomismo se declaró oficialmente la verdadera filosofía del catolicismo y Tomás fue denominado como el científico católico más fidedigno. Santo Tomás de Aquino es considerado el patrón de las universidades, escuelas y academias católicas. El filósofo Jacques Maritain llamaba a Santo Tomás el apóstol de una nueva era. Le consideraba un método de enseñanza apropiado para las ciencias de todas las épocas, para todo tipo de culturas, pues correspondía a la esencia de la naturaleza humana.